Aquí en Informe 3 Televisión recibimos a la doctora Analía Rome, que es directora del Centro de Salud de aquí de Valle María, que nos visita aquí en Informe 3. ¿Cómo le va, Analía? Gracias por visitarnos. Buenas noches, gracias a vos, Rodolfo, por brindarme este espacio para hablar a la comunidad, para concientizar y para dejar mensajes con respecto a este tema del cual vamos a hablar, que es la hipertensión arterial. Claro, este día viernes o el día viernes que está saliendo este programa es una fecha muy especial para la concientización. Correcto, es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, por eso decidimos hablar sobre el tema y bueno, ese día vamos a estar en el centro también dando una pequeña charla, tomando la presión a la gente que concurra libremente y dándoles un folleto informativo. Cuando uno se mide la presión y uno dice, bueno, el 12-8 o 120-80, que es la presión normal, entre comillas, digo, ¿cuándo hay que alertarse cuando esos valores no coinciden? Mira, hay diferentes valores. Nosotros hablamos de una presión arterial óptima, que es una cosa, y una presión normal, que es otro valor. Una presión arterial óptima es aquella que está por debajo de 120/85. Y una presión normal es aquella que está por debajo de 130/85. Después tenemos diferentes valores. A partir de 140/90 ya hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial grado 1 y de ahí para arriba, de acuerdo al valor, tenemos grado 2, grado 3. Pero el corte es 140/90 para hablar de hipertensión arterial. Claro. ¿Hay un rango etario que se da o puede ser un adolescente o un niño que también tenga presión alta? Realmente, incluso ya en la infancia se ve, los pediatras lo manejan de otra manera, utilizan tablas, percentilan para ver en qué lugar de la tablita cae y de esa manera ver si realmente tienen hipertensión o no. Es otro manejo, pero sí, desde la infancia ya existen muchísimos chicos con hipertensión arterial, lo cual, bueno, es un gran problema de salud. Y después a cualquier edad, digamos, uno por ahí piensa, no, es una enfermedad más bien de gente grande. Para nada, no es así. Claro. Doctora, muchas personas lamentablemente pierden la vida, en algunos casos algunos jóvenes, o no tienen una buena calidad de vida justamente por la presión arterial alta. Pero también estamos en un mundo donde la información está al alcance de la mano, que podemos prevenirla, ¿no? O al menos cuando se detecta hacer un tratamiento como para poder paliar esa situación. Sí, muchísimas personas mueren a causa de la hipertensión arterial. De hecho, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, fíjate la importancia, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, hablamos de infartos, de enfermedad coronaria, de arritmias. Entonces, siempre está involucrada la hipertensión arterial. Después, si hablamos de otras enfermedades también como el Alzheimer, más bien la demencia vascular, tiene que ver con la hipertensión arterial, con la enfermedad renal crónica, con el ACV. En todas estas enfermedades que son bastante frecuentes está involucrado como principal factor de riesgo la hipertensión arterial, sobre todo en la enfermedad cardiovascular. Por ello, la importancia de prevenirla, como vos decías, y ese es nuestro trabajo principal desde nuestra institución, desde el Centro de Salud. Yo siempre digo, está todo muy bien con tener un equipo de emergencia formado, de trabajar rápido ante un posible paciente con un infarto, trasladarlo, llegar rápido a otro nivel de complejidad, pero nuestra función fundamental es evitar que esa persona tenga una ACV, que tenga un infarto, no llegar a eso, porque después no es lo mismo. Una vez que esa persona se infartó, cambió su calidad de vida, disminuyó su expectativa de vida. La hipertensión quita muchísimos años de vida y si no te morís antes, tu calidad de vida es mala porque estás sobrellevando alguna enfermedad que tiene, bueno, también todas las implicancias de la enfermedad que te tocó. Así que
trabajar en la hipertensión, detectarla, es fundamental. Y como decías, la información creo que está al alcance de la mayoría de las personas, hay mucha información, es importante que la gente se informe, que estudie, que lea, porque es también responsabilidad de cada uno. El médico hace su parte. Claro. Después, depende mucho de cada persona, ¿no? No hay que creer tampoco que porque la persona está medicada, está controlada, y dejar de lado otras cosas que son fundamentales. La alimentación es la base de un montón de enfermedades, de todo lo que te nombré y de muchas más. Así que si vos tenés una mala alimentación, muchas calorías con pocos nutrientes, estás con sobrepeso, fumás, no te cuidas en el alcohol, sos sedentario, no haces actividad física, de nada sirve igualmente que tomes una pastillita para la hipertensión arterial. Hay que actuar sobre todos los factores de riesgo para tener una buena calidad de vida, ¿no? Para tener salud. Hay que informarse, hay que estudiar, hay que investigar y hay que preocuparse. ¿Cuáles son los síntomas generales que por allí sufre una persona cuando, que quizás no todos en la casa por allí pueden tener un aparato para medirse la presión, pero que dice, bueno, esto puede llegar a ser presión alta o baja y debo concurrir a un centro de salud? En general, la hipertensión arterial no da síntomas, no da síntomas. Por eso se le dice también el asesino silencioso. Es raro, salvo que tengas una hipertensión, unos valores tensionales muy altos, podés tener dolor de cabeza o mareos, pero en general es un hallazgo con la medición. Por eso no hay que confiarse con los síntomas, ¿no? Es tomar la presión para saber dónde estamos parados. Por ahí puede pasar que la persona la tenga demasiado baja, ¿no? Eso ya es otra cuestión. La hipotensión por ahí es más sintomática. Incluso podés desmayarte, podés sudar, podés ponerte pálido por una sino por una bajada importante de la presión. Pero en general los valores tensionales altos van de esa manera, sin síntomas, de ahí el peligro, justamente, ¿no? Y la hipertensión, como para entenderla un poco, porque no es tan fácil hablar de presión, no es como hablar de una enfermedad puntual, por ejemplo, una enfermedad del hígado, del corazón. La hipertensión es a veces difícil de comprenderla. Es como un mecanismo adaptativo que tiene el cuerpo ante alguna situación, alguna injuria, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Los tejidos en general del organismo, los tejidos, los órganos, ¿qué necesitan para funcionar? Necesitan nutrientes, necesitan oxígeno, necesitan energía. Eso llega a través de la sangre. Entonces, puede que la persona tenga déficit de nutrientes, una inflamación crónica por no tener hábitos de vida saludables. Entonces, el organismo es como que para paliar esa situación y para poder hacer llegar oxígeno y nutrientes a las células, se contrae, ¿no? Es como una manguera con un chorro de agua, ¿no? Si vos querés que el chorro de agua llegue más lejos, ¿qué haces? Comprimís la manguera. Entonces, en la hipertensión pasa algo similar, es como para comprenderla un poco, ¿no? Hay como una vasoconstricción de los vasos sanguíneos permanente, que eso a la larga trae un remodelado de las paredes de los vasos, y el principal problema es que en esa contracción sostenida se van dañando los órganos nobles. Por eso nosotros siempre buscamos daños de órgano blanco, le decimos, ¿no? Que eso es tarea del clínico, del cardiólogo. Por eso el paciente hipertenso que va al cardiólogo se va con un laboratorio completo, a veces con un ecocardiograma, porque el cardiólogo quiere ver si esa hipertensión ya no hizo daño, si ya no hay hipertrofia del ventrículo, de las cavidades, del corazón, o pide un fondo de ojo para ver si ya la hipertensión no produjo algún daño a nivel de la retina, que son, digamos, los principales problemas, ¿no? Porque después ese daño de órgano blanco hace que tu riesgo cardiovascular sea mucho más elevado y que las posibilidades de que te suceda algo sean mucho más altas. De ahí que a veces me van a ver también en las consultas que hago cálculos, ¿no?
con el celular, porque ahora todo es más fácil. Claro. Antes era con tablitas, ver qué riesgo tenés vos a partir de tu colesterol, de tu edad, de tu valor de presión, de tener algún evento cardiovascular, ¿no? Y eso hoy con aplicaciones lo sabemos todo y podemos informarte y decirte, tenés un riesgo bajo, tenés un riesgo moderado, tenés cuidado, tenés que cambiar, tenés que hacer esto, porque si no las posibilidades son altas de que te suceda algún evento cardiovascular. Ni hablar si la persona ya tiene diabetes y aparte la hipertensión arterial, ya ni hacemos el cálculo, sabemos que es de alto riesgo. Igual la persona que ha tenido un infarto o un evento cardíaco automáticamente es de alto riesgo. Claro. Doctora Analía Rome, por allí uno escucha a algunas personas que dicen: yo tengo la llamada presión nerviosa, que es cuando el individuo, la persona, tiene algún problema, alguna emoción fuerte, mala, y que eso hace que los niveles de presión suban. Y después, donde se habla del invierno y del verano, que en invierno hay más posibilidad de que la persona tenga la presión alta que en el verano, y no sé si habrá por allí algún rango horario, si decir la mañana, la tarde, cuando duerme. No, en general es cierto que los valores tensionales suelen ser más altos en el invierno, eso por ahí tiene que ver con que la persona come más, come otro tipo de comidas con más calorías, con que se mueve menos, el frío también puede aumentarte un poco los valores tensionales. Por eso a veces es común que al paciente hipertenso le bajemos las dosis en el verano y se las aumentemos en el invierno. Por ahí sí tiene que ver esto del frío. Con respecto al día, o como decías vos, la presión, ¿cómo me dijiste? La presión nerviosa, que es por allí cuando la persona recibe una noticia que no es la que esperaba, quizás una noticia mala, de algún problema en el trabajo, en la familia o algo, y eso eleva los valores de presión. Por ahí se escucha que la gente dice, no, pero mi presión es emocional, ese es otro término. En general hay ciertas situaciones que sí te pueden elevar la presión, pero no hay que quedarse con eso es muy engañoso. O la hipertensión de guardapolvo blanco también existe, es decir, la persona que en la consulta le tomás la presión y tiene valores altos, pero fuera, en la casa, en el domicilio, tiene valores normales. Entonces, tampoco hay que quedarse con la presión del consultorio, salvo que tengas 180, 110, ya sos hipertenso, ¿no? Pero si tenés valores por ahí, ni muy altos ni muy bajos en el consultorio, hay que seguirlo a esa persona, hay que volver a citarlo, no quedarse con una hipertensión emotiva, nerviosa, porque eso puede estar enmascarando una hipertensión de base, ¿no? Hay que tomar la presión en diferentes situaciones, cuando estás tranquilo, cuando estás en tu casa sin ningún problema, a ver qué pasa ahí. Puede suceder, sí, puede ser que antes... O sea, la presión es algo que cambia minuto a minuto, no es algo estático, depende de un montón, el dolor te aumenta la presión, pero son cifras que no son, digamos, muy altas. Hay que evaluar al paciente en el contexto, en general. O sea que usted me dice que podemos estar charlando aquí y después de la nota usted me toma la presión, puedo tener 170. Bueno, yo por allí estoy acostumbrado al 12,8, que mucha gente también lo maneja, que en definitiva es 12 sería 120. Digo, yo puedo tener 160 y en 15 minutos puedo tener 120. ¿Es variable de esa forma o yo puedo tener 170 y eso puede estar una hora y después va bajando? En general los cambios no son tan bruscos, no es que de pronto de 120 pasás a 170 de la nada. En general suele ser menor la diferencia si te tomás de un ratito a otro, ¿no? Pero sí, por ejemplo, quizás yo también cuando llegué a la nota tenía un cierto valor más elevado y cuando termina mucho menor, pero dentro de un rango aceptable. No, cuando se dispara demasiado es porque ya puede haber una hipertensión de base. Entonces hay que hacer otro control que puede ser un monitoreo ambulatorio, hay aparatitos que se ponen para medir la hipertensión durante las 24 horas, que eso ya es más del especialista.
o domiciliario, donde la gente en una notita, en un papelito, anota en una tablita, que es muy común que yo se lo pida a los pacientes, le hago las rayitas, anotan fecha, presión, entonces ahí se ve un promedio de qué presiones manejó en la casa. Puede que tenga algunos valores elevados, pero que no son muy altos, y otros bastante tomamos decisiones en base a eso. A veces comenzamos a medicar o a veces los esperamos. Por ahí, si los valores no son tan elevados, le decimos que cambie su alimentación, que baje de peso, que deje de fumar, que haga actividad física, y se normaliza. Pero tiene que haber un cambio de actitud drástico. Si vemos que a pesar de esas medidas sigue con valores tensionales, comenzamos con medicamentos. O si la persona no adhiere al tratamiento dietético porque no quiere, bueno, se comenzará con medicación. Pero bueno, siempre tratamos primero de buscar otra alternativa. La última, doctora Rome, el común de la gente, digo, ¿cada cuánto tendría que hacerse algún control de presión, asistir a un centro de salud o alguna una entidad sanitaria? Digo, para poder decir, no es que me di la presión hoy, hace 5 años que no me mido y quizás ya pasó mucho tiempo. Digo, ¿cada cuánto se tendría que hacer un pequeño control como para saber si está dentro de problemas de hipertensión o no? Mira, las recomendaciones en una persona normal, joven, dicen que por lo menos una vez al año. Nosotros aprovechamos cada oportunidad para tomar la presión. Cuando van al centro de salud, por el motivo que sea, por lo menos yo en el consultorio trato de, así sea por un certificado, un carnet de conducir o lo que sea, tomarles la presión arterial. No hay nada, digamos, tan tajante como para decir cada 2 meses, cada 3 meses, depende de cada paciente, pero siempre es una oportunidad para aprovecharla y medir la presión arterial. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Rodolfo.